Estimados amigos, salve María, bienvenidos a Capellán Virtual. Hoy vamos a tratar sobre la Cuaresma. Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de desierto, tiempo de preparación para un acontecimiento extraordinario, el central, el más importante de nuestra vida litúrgica cristiana, que es la Pascua de la Resurrección. Hoy vamos a meditar y pensar en esto. ¿A qué nos obliga la Cuaresma? Pero para poder llegar a responder esta pregunta, es necesario que antes nos preguntemos, ¿qué es la Cuaresma? La Cuaresma es un periodo de 40 días que inicia en el miércoles de ceniza y termina prácticamente poco antes de la misa in Cena Domini, la misa del jueves santo en la Semana Santa. Por tanto, la Cuaresma es un periodo de 40 días que nos recuerda los 40 días que Jesucristo, antes de su misión pública, dedicó a la oración, al recogimiento y al combate espiritual en el desierto. Jesucristo se va 40 días al desierto y en el desierto es tentado. En el desierto el demonio le aparece e intenta seducirlo. Él vence al demonio y después los ángeles vienen y le sirven. Se entabla entre Jesucristo y Dios, aunque Jesucristo era Dios, más digamos entre la humanidad santísima de nuestro Señor y su divinidad, un convivio, una unión estrechísima en ese desierto que lo prepararía para después, para la vida pública. En memoria de estos 40 días de Jesucristo en el desierto, es que la Santa Iglesia estableció 40 días de preparación antes de la Pascua gloriosa del Señor. ¿Cuál es la Pascua del Señor? Su muerte y resurrección, que había sido prefigurada en el Antiguo Testamento por la Pascua hebraica, que justamente es una ceremonia en torno a un cordero degollado, sacrificado, cuya sangre protege a los judíos del ángel exterminador y cuyo festejo los prepara para salir de Egipto y ser liberados de la esclavitud del faraón. Pues bien, la Pascua hebraica es una prefigura de la Pascua cristiana, que con nuestro Señor Jesucristo, su victoria definitiva sobre el demonio y la muerte en la resurrección, llega a su auge, a su máxima expresión. Visto que es la Cuaresma, ¿qué se debe hacer en la Cuaresma? Esta es la segunda pregunta. Bien, ¿qué se debe hacer en la Cuaresma? Pues obras que preparen al hombre para participar de la forma más plena, más gozosa, más auténtica en la fuerza y la alegría de la resurrección del Señor. Por tanto, hay que hacer obras de penitencia, de conversión. La palabra metanoia, que se usa mucho en los evangelios, y se usa incluso en el Nuevo Testamento, hasta en el Apocalipsis, significa cambio de mentalidad, cambio de visión. Es necesario que el hombre recupere al respecto de sí mismo, del prójimo y de Dios las debidas proporciones. El hombre, a medida que va dejándose llevar por la cotidianidad y las malas pasiones, las malas tendencias, las influencias del mundo, las seducciones del diablo, va creándose un hábitat egoísta en el cual él se sustituye a Dios y todo lo demás pasa a servirlo a él. En la Cuaresma el hombre vuelve a redescubrir su nada, su contingencia, su pecado, su miseria. Él vuelve a descubrir su tamaño, vuelve a descubrir el tamaño de Dios y vuelve a descubrir la dignidad del prójimo. Estas fueron un poco las tres tentaciones que el diablo le puso a Jesús. La primera, recordemos, fue transformar las piedras del desierto en pan para comer, la tentación de la carne. ¿De acuerdo? Por tanto, la Cuaresma es un periodo que nos tiene que llevar a vencer las tentaciones de la carne, como Jesús venció al diablo en esta tentación. Después tenemos la tentación de la gloria, o sea, de querer sobresalir sobre los demás y ser aplaudidos, cuando sabemos que el Evangelio nos manda lo contrario, el que se humille será ensalzado, o como nos dice San Pablo, considerad siempre más importantes a los demás, preocupaos más por el interés de los demás que por el vuestro. Pues bien, la tentación de la gloria era llevar a Jesús a lo alto del templo y decir, bueno, mira todo esto es mío, no, si eres hijo de Dios, tírate,
y que vas a ver que Dios te protegerá. Y con eso imagínate la fama que vas a tener. Te has tirado de lo alto del alerón del templo y has llegado incólume abajo. Todos te aplaudirán, tendrás gloria de todo el mundo. Jesús rechaza la tentación y la vence. Por tanto, es necesario también que nosotros, en relación a los demás, no nos pongamos en la posición de preeminencia, sino en la posición de servicio y esclavitud. Como dice San Pablo, sed esclavos unos de otros por amor. Y por último, en relación a Dios, el demonio al fin le dice, mira, todo esto es mío, si tú te postras delante de mí y me adoras, tú serás príncipe de todo esto. Y Jesús responde, solo a Dios adorarás. Por tanto, la tentación de ser como Dios, la tentación de sustituirse a Dios, tiene que ser vencida también por nosotros en la Cuaresma, para que volvamos a ser súbditos, esclavos, hijos amorosos de Dios, que obedecen, cumplen sus mandamientos y procuran su gloria, dar testimonio de nuestro Señor, para ser en relación al prójimo serviciales, humildes, prestativos, y para ser en relación a nosotros mismos humildes y darnos cuenta de quiénes somos y sobre todo de quiénes no somos. Porque delante de Dios no valemos nada. A los hombres podemos engañarles, podemos incluso sobresalir sobre ellos, pero delante de Dios, ¿quién es el hombre? Para que te acuerdes de él, somos pequeños. La Iglesia, sin embargo, y esta es la tercera pregunta, para vencer estos defectos, ¿da algunos medios concretos la Iglesia? Sí o no, para vencer estas tres grandes tentaciones que se deben en el desierto justamente cuaresmal combatir para vencer, pues sí nos da los medios. El medio es la penitencia, el ayuno, la limosna y la oración. Con el ayuno y la abstinencia combatimos la carne, no le damos todos los caprichitos a la carne, la privamos de algunas cosas que a ella le gustan para educarla a estar sumisa a Dios. San Pablo dice, trato duro mi cuerpo y lo castigo, no vaya a ser que sea para mí después ocasión de perdición. Mediante la limosna o las obras de caridad, nos desprendemos de lo nuestro para darle a los demás. Por tanto, estamos practicando el amor al prójimo. Y mediante la oración nos ponemos en relación con Dios, descubrimos su grandeza y nuestra pequeñez. La última pregunta es, ¿pero hay algunas obras que la Iglesia obligue a practicar durante la Cuaresma? Sí, son principalmente dos, el ayuno y la abstinencia. El ayuno significa comer menos de lo normal, hacer solo una comida por día y pues en las dos comidas más tenues del día, menos importantes, comer menos de lo normal. Este ayuno nos lo manda hacer los miércoles de ceniza y los viernes santos. Este ayuno es obligatorio para todos los cristianos, todos los católicos bautizados que hayan cumplido los 18 hasta los 59 cumplidos. A partir de los 59 cumplidos no hay dispensa del ayuno, hasta los 18 también hay dispensa del ayuno. La abstinencia de carne. ¿Qué es la abstinencia de carne? Es no comer carne roja, blanca o derivados determinados días. ¿Cuáles son esos días? Todos los viernes de Cuaresma y también el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Por tanto, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo tenemos la obligación de hacer ayuno y abstinencia. Los viernes de Cuaresma, a no ser que estos viernes coincidan con una solemnidad litúrgica como la Anunciación, San José o alguna particular de una familia religiosa o diócesis, que entonces hay dispensa, se llama el Viernes Gordo porque como coincide con una solemnidad se dispensa la ley de la abstinencia, pero si no, todos los viernes de Cuaresma obliga absolutamente a todos los católicos bautizados, los obliga de abstenerse de la carne, Y esto obliga de los 14 años cumplidos hasta el fin de la vida. Por tanto, todo católico bautizado está obligado a dejar de comer carne los viernes de Cuaresma, el miércoles santo, el Viernes Santo, desde los 14 años hasta el fin de la vida.
Alguien podría preguntar, como un paréntesis, ¿y los demás viernes del año? Los demás viernes del año también la Iglesia los considera días penitenciales, en recuerdo de la muerte del Señor. Solo que cada conferencia episcopal tiene potestad para conmutar la abstinencia de la carne, que es como que obligada los viernes, por otras obras de piedad. En concreto, la Conferencia Episcopal Española dispensa la abstinencia de la carne por la lectura de la Biblia, obras de misericordia, prestar auxilio a los pobres, los necesitados, limosnas, otras obras de mortificación personal. En vez de dejar de comer carne, pues soy fumador, dejo de fumar, por ejemplo, ese día. Y también, pues, por cualquier obra de piedad. Entonces, ir a misa, rezar el Santo Rosario, todo eso como que conmutaría la abstinencia de carne los viernes durante el año. Pero ojo, los viernes de Cuaresma, la Conferencia Episcopal no dispensa a nadie de la abstinencia de la carne. Por tanto, todos deben practicar esta costumbre saludar penitencial de la Iglesia de la abstinencia de la carne. Y por último, una cuestión. ¿Y el miércoles de ceniza? ¿Y las cenizas? Bueno, son un sacramental que se da, la Iglesia lo bendice y lo distribuye, lo impone los miércoles de ceniza. Es un sacramental que nos hace recordar la frase que está en el Génesis, cuando Dios castiga al hombre y a la mujer por su pecado: eres polvo y en polvo te convertirás. Es como que volver a descubrir nuestra verdadera dimensión. ¿Quiénes somos? Somos seres que hemos nacido del polvo y que volveremos al polvo. O sea, es como que un sacramental que ayuda a empezar la Cuaresma con un impulso especial, una gracia especial del Espíritu Santo para redescubrir nuestro nada, pero también para descubrir la misericordia de Dios, que Él del polvo puede hacer grandes maravillas. Las cenizas fueron usadas como motivo penitencial a lo largo de toda la historia sagrada. Recordamos que algunos santos padres se echaban ceniza en la cabeza para hacer penitencia, otros se sentaban sobre cenizas. Por tanto, es como que un símbolo muy bello de la humildad que es necesario adquirir durante la Cuaresma. ¿Para qué? Para que, habiendo combatido al diablo, combatido al mundo, combatido a la carne, venciendo esas tentaciones, podamos, como Jesús, ser servidos por los ángeles, en el desierto encontrar la luz de Dios y la compañía de Dios. Recordemos que el desierto tiene esta ambivalencia en la Biblia, es un lugar sí de purificación y de penitencia, pero también un lugar privilegiado del encuentro del hombre con Dios. Pues una buena Cuaresma a todos, que la Santísima Virgen desde el cielo acompañe en cada paso a todos y cada uno en esta Cuaresma, que debe servir también para que hagamos un buen examen de conciencia y una buena confesión, recordando que la Santa Iglesia nos obliga también una vez al año a confesar y comulgar sacramentalmente. Confesar bien todos los pecados mortales de los cuales tengamos conciencia, con arrepentimiento, propósito de enmienda, ¿verdad? Dolor de los pecados, y comulgar, que normalmente se hace en Pascua, aunque se puede hacer en otras fiestas o ocasiones que se consideren más oportunas. Que la Santísima Virgen María los bendiga a todos y ahora, por intercesión de ella, les damos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén.